Bueno, bendiciones, bienvenidos a Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia y tu casa. Queremos invitarte a que compartas este contenido con tus familiares y amigos, les des like, nos comentes, busquen la primera parte porque esta va a ser la segunda parte de una serie que estamos aquí trabajando con la maestra y apóstol misionera Miriam Ortiz, y está ya en las redes, así que la puedes buscar. También quiero invitarte a que participes de nuestros servicios presenciales. Nosotros nos congregamos aquí en Isabela, en Centro Cristiano Reino de Embajadores. Si nos buscas en Google Maps y en cualquiera de las redes sociales, Google Maps te trae hasta aquí a la puerta y entonces te recibimos nosotros con un abrazo en el amor de Dios, porque esta es tu iglesia, tu familia y tu casa. Lo que tú estabas esperando lo encontraste. Hoy continuamos con el tema de estas veces que Dios parece o en realidad se nos oculta. No es que parece, es que a veces en realidad se nos oculta. Y estamos tocando ese tema a través de la palabra y hoy vamos a continuar. Quiero que Miriam les salude. Bendiciones. Buenas. Es con gran placer que volvemos a estar juntos en este momento para seguir continuando con este tema que realmente va a ser de gran bendición para nuestras vidas, en el sentido de poder entender lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido quizá en el pasado o lo que se está viviendo en este momento. Por lo tanto, con gran gusto estamos juntos y sabemos que el Señor está en medio de este tiempo, porque lo que quiere es simplemente que te levantes, que entiendas los procesos que estás viviendo, que sepa que los procesos en Dios son temporeros, que nada va a ser simplemente ni para destrucción, ni para enjuiciarte, ni para detenerte, sino la empresa de Dios es levantamiento, es que florezca, es que conozca la amplitud de su reino, de su llamado, de su redención, y que puedas vivir en esa manifestación de Dios, entendiendo en los tiempos cuando Dios se muestra, sea manifestándose o sea en silencio, que eso no te trastoque lo que es tu firmeza en el Señor, que es lo que queremos estar trabajando en medio de este tiempo que vamos a estar juntos. Amén, amén. Habíamos dicho en la primera reunión, ¿sí?, precisamente que cuando hablamos sobre que Dios se esconde muchas veces y tocamos las veces que lo hace por pecado, porque cuando hay pecado esconde el rostro, y por esa razón y a veces habla de darle espalda, y Job decía se volvió mi enemigo, y a otros decía simplemente no te importó mi aflicción, y o sea, se exprese, lo siente el creyente de formas diferentes cuando siente ese silencio de Dios que se hace insoportable. Se convierte en una experiencia insoportable. Alguno dijo que rechaza mi alma. Mi alma. Eso fue, o sea, eso rechaza para mí mi fue alma, impactante. Impactante. Bueno, la cuestión es que al tocar todos esos temas, ahora queremos volver sobre el tema, pero traerlo desde el punto de vista de que Dios se esconde. Porque qué hermoso es ver cuando Dios se manifiesta. Es algo, cuando estamos en esos seasons, ¿verdad? En esas temporadas de la manifestación de Dios, hablamos de avivamiento, hablamos de despertamiento, hablamos de visitación, hablamos que a veces no encontramos ni la palabra correcta, pero es algo que Dios llegó y se quedó. Y lo que se da es salvación, lo que se da es restauración, lo que se da es reconciliación, los hijos vuelven a la casa, los matrimonios se alinean con el propósito en Dios, y vemos algo, y hay sanidades, y hay liberaciones de espíritus inmundos, de ataduras que parecían que nadie las iba a poder romper, de cosas que son hasta generacionales y se rompen. Son tiempos de manifestación. Qué hermoso. Pero ¿qué hacemos cuando son tiempos donde Dios se esconde? Es lo que queremos traer. Y hoy en particular lo que queremos tocar ahora es que Dios se esconde muchas veces porque es un método que Él utiliza. Él utiliza el método de entrenamiento a través de su silencio. Se calla para entrenarnos. Porque a la hora de nosotros estar viviendo la experiencia de estar sintiéndonos cómodos o anhelando una continua manifestación, 24/7, que pasa un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Estamos en los últimos 7 años bajo una manifestación de Dios. Y de momento quedó Dios en silencio y no lo oigo, no lo veo,
no pasa nada a mi alrededor. Lo llamo y no siento que contesta. Leo la palabra y no siento que me habla. Solamente leo logo, pero no hay rema. No puedo ver cómo se aplica a mi vida. Nada resalta, como usualmente sucede cuando el Señor se está manifestando. Y en esos momentos, que lo que yo quiero decir es que Dios viene a nosotros en esas experiencias como un método de entrenamiento para maduración. Porque en los tiempos donde Él quiere enseñarnos sabiduría, en los tiempos donde quiere enseñarnos a cómo caminar con Él a través de la fe. La fe es un término de confianza en Dios que utilizamos continuamente y que vivimos poco. Ajá. Casi nunca ninguno de nosotros puede decir, soy fuerte en la fe, sino que estoy aprendiendo fe, estoy ahí. Y a veces hago mis pininos o nos damos cuenta que yo soy fuerte en la fe en este aspecto, pero en otros no. Y a lo mejor en el aspecto o área que tú eres fuerte en la fe, yo necesito tu ayuda para poder fortalecerme en fe. Y en el área que yo soy fuerte en la fe, yo te puedo impartir. Sí, eso nos pasa. Nos pasa, por ejemplo, ¿verdad? hay gente que puede tener una fe fuerte o madura, vamos Sí. a decir, para sanidad. Sí, exacto. Y otra persona, ante una enfermedad, se deshace. Sí, exactamente. Porque no tiene la fe de esta otra persona. Y sin embargo, es buena, por ejemplo, en una confianza plena de la provisión de Dios. Exacto, eso Y iba a decir. vive en un En términos de descanso, economía, vive en un se acabó el descanso, cheque sí, no hay problema, 15 días antes duerme del mes feliz, sí. y duerme feliz Sí, porque Dios va a proveer. Dios va a Pero en proveer. la enfermedad Exacto, me descalabro. Ajá. O pasa lo mismo, es fuerte en liberación. Ajá. Es fuerte en liberación. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso es que por eso es que es tan importante el cuerpo, ¿verdad? Porque lo que hacemos es que nos bendecimos, nos añadimos, Nos fortalecemos en nuestras debilidades. Exactamente, en las debilidades y entregamos lo que tenemos, como de Dios. Tú me entregas lo que tú tienes y me añades. En Dios todo el tiempo estamos añadiendo. Amén. En Dios, Él nos llama, como hizo Él. La segunda persona de la Trinidad se humanó. Añadió a su persona algo que Él no tenía. Y se hizo hombre. Se hizo hombre. Algo que no tenía y que tendrá por siempre. Amén. Mira qué tremendo, ¿verdad? Y que Amén. tendrá por siempre. Añadió algo a Él y lo mantendrá por siempre. Amén. De la misma manera, nosotros continuamente en Dios nos estamos, ¿qué? Nos está añadiendo, ¿verdad? Añadiendo. Y en ese añadirnos nos va fortaleciendo, vamos creciendo, vamos madurando y nos vamos estabilizando. Citando un domingo aquí predicando, Pastor Ayanes utilizó de la Nueva Traducción Viviente el Salmo 40 en el versículo 2. Y dice, cuando me sacó del pozo cenagoso, me puso en tierra firme y mientras caminaba me estabilizó. Mira qué cosa más hermosa, ¿verdad? Y el Señor nos está enseñando a caminar en tierra firme, que es Él. Y nos está enseñando a que nuestros tiempos en el lodo, en el fango y en el pozo sean menos frecuentes, menos largos de tiempo. Y si es posible que nosotros podamos hasta avisar cuando nos demos cuenta cómo nos estamos acercando a la boca del pozo y no tener que caer ahí dentro. ¿Okay? Antes había que sacarnos continuamente del fondo y nos ponían afuera y volvíamos y caíamos en otro, pero a medida que vamos estabilizando nuestro caminar en el Señor, caminando y entendiendo todas estas cosas que estamos hablando, nos damos cuenta que nos estabilizamos. Quiere decir que hay madurez, que hay solidez. Y que estaba mientras caminamos. Es mientras caminamos. Que no es que te vas a estabilizar primero. Para luego caminar. Para luego caminar. Es que se cambia. Mientras caminas en fe, vas alcanzando lo que en la fe estás creyendo. Claro, porque en Dios todo es dosificado. La profecía, la palabra, Dios la dio por dosis. Es renglón por renglón, ¿verdad? Como dice Isaías. ¿Okay? Así que simplemente Él nos dosifica, porque no tenemos la capacidad Vamos creciendo en gracia, creciendo en fe. Todo es proceso, ese proceso se va dando. Y me interesa mucho que discutamos hoy esto que mencionaste, no quiero que se escape. Qué bueno cuando vemos estas manifestaciones de Dios en nuestra vida, que la gente
nosotros oramos por ellas, caen en Sí. descanso, tú sientes que Dios te habla, que vas donde una persona y Dios te da una palabra y tú vas y se lo dices, Exacto. y la persona cae llorando, y entonces, y ahí eso es una fe visible porque estás viendo todo. O sea, es como que no sé, no estoy logrando el concepto correcto, Yo pero creo que es una fe que no es tanto fe, es como que ya estoy viendo lo que ya yo creí. No sé si me explico, Sí. pero hay momentos que necesito fe de verdad porque tengo que creer en lo que no veo. Tengo Porque- que creer en lo que conozco, en lo Claro. que sé de Dios, que no lo estoy viendo, que no se está manifestando, pero para mí es verdad. Y tengo que caminar fuerte a pesar de que no se mueva una hoja Exacto. alrededor de mí. Esa es la Ese diferencia proceso. entre el don de fe y el don de milagro. Ajá, En vamos. el don de milagro, hablas y sucede. Ajá. Ora por el enfermo y se sana. Reprendes el demonio y se va. Ora por la provisión y llega. ¿Ok? Porque hay manifestación. Pero en el don de fe es el don, es la capacidad que da el Espíritu de Dios a niveles sobrenaturales para esperar, creyendo perfectamente La convicción de lo que en se esa espera. convicción de que lo tengo, lo recibí y puedo esperar la manifestación sin deprimirme, sin desesperarme, sin buscar segundas alternativas, ¿ok? Con gozo, con gran expectación. Esa es la fe que el Señor nos enseña en los tiempos cuando Él se esconde, a caminar en ella. Así que el Señor es un método de entrenamiento para enseñarnos sabiduría, a caminar con Él, pero caminar también en el sentido de que nosotros como creyentes nos pasamos todo el tiempo funcionando desde la perspectiva de que hay gente paralizada. ¿Y por qué tú estás paralizado? Porque es que Dios, es que no sé si es la voluntad de Dios. Es que tengo dudas y estoy preguntando al Señor, confírmame. Y estamos como Gedeón pidiendo moja la de eso de algodón y vuelve Y volvimos a por el otro por lado. otro lado y sigo buscando evidencia Señales, y señales. señales y la fe que demanda señales es una fe débil. Ajá. La fe, ¿ok?, fuerte no demanda señales, lo Lo cree da- a lo ver, da por hecho. lo da por hecho. ¿Verdad? Por eso que se dice que Isaías, Dios honraba la palabra en la boca de Isaías como suya. ¿Estamos? Se cierra el cielo y se abre. ¿Ok? Es una cosa, la palabra de Dios en él era y se movía con esa convicción, con esa fuerza para hacer cosas. El Señor lo impulsaba, no estaba 3 días buscando en oración y en ayuno para poder dar el próximo paso. Entonces, esa búsqueda de la voluntad de Dios, ese temor de que no hago nada porque no quiero fallarle a Dios. Todo lo que esa paralización no viene por desobediencia, es por el temor a ofender al Señor. Una de las cosas que enseña este tiempo de silencio es a comenzar a caminar por fe, no por vista, a caminar por el carácter de Dios, a caminar sabiendo que en Dios su voluntad se puede mostrar como un semáforo. Está la luz verde, la luz amarilla y la luz roja. La luz verde es que en él todas las promesas son ¿qué? Sí, amén. Así que la forma natural de Dios es que con relación a nosotros es que siempre sí. Funciona según tu fuerza, según tus capacidades, según el don que yo te he dado. Camina. Mete mano. Sigue por ahí para abajo. Que si de momento te vas para la derecha o para la izquierda, quien cambia la luz amarilla es el Padre. Es el Señor. Yo no cambio la luz del semáforo. La cambia a Dios y me la pone amarilla y me dice espera. Baja la velocidad. Espera, ¿ok? O me pone la luz roja y me dice detente. Mientras Él no cambie la luz roja o amarilla, me está diciendo sigue. Entonces, en ese seguir, yo voy a caminar, porque su obra continua, normal, es simplemente camina, desarróllate. Creyendo en mí, confiando en mí, según los dones que yo te he dado, multiplícalos. ¿Okay? Su obra extraña es el juicio. Su obra normal es la bendición. Amén. Así que cuando yo voy caminando en Dios y haciéndolo de esa manera, yo me estoy moviendo en su voluntad, porque su voluntad es ¿qué?
es siempre buena, es siempre perfecta, es agradable. ¿Bien? Y ya cuando algo se interrumpe, entonces Dios me va a detener, me va a decir, yo voy a poder entender que la puerta se cerró. Y por más que yo pataletee, que yo llame, que yo busque, la puerta que Dios cierra, se cerró y no hay abre. manera. ¿Okay? Cuando me dice que espere, sabe que entramos nosotros en eso mismo y espere. Los salmos están llenos de esperanza en el Señor. Y en esos tiempos de espera hay mucho tiempo de esto, de este silencio de Dios. Y en esos tiempos de espera Él nos habla. Así que vamos a aprender a cómo vivir en Él de una forma reverente y de una forma confiada. Dice el Salmo 51:6 que Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Nos hace conocer sabiduría. Es en el tiempo íntimo, en el tiempo secreto, en ese tiempo donde no hay una gran manifestación, donde hay sabiduría impartiéndose a nosotros. Así que la fe se desarrolla precisamente en esos tiempos. Yo vivo por fe cuando Él está callado. Cuando Él se está manifestando no es necesario porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo. La manifestación se está dando. Es como el versículo que dice que la esperanza que se ve, ¿a qué esperar? Exacto, ¿a qué esperar? Ya eso está ahí, ya la estás viendo. La fe se necesita para la esperanza que no se ve. Que no se ve, o que tarda. Lo que tarda, lo que es una lucha esperanza contra esperanza. Contra esperanza, exactamente. Que es como decirle, esto es imposible, pero Dios dijo que lo va a hacer, así que va a pasar. Para desarrollar esa fe que desarrolló Abraham, ¿verdad? Sí. Que es donde está el texto, la esperanza contra esperanza. Que es que estaba convencido, profundamente persuadido, que el que habló es fiel. Es fiel. Para cumplir, hasta el punto que digo, mato al muchacho. Y mato al muchacho. Y a eso iba. ¿Por qué razón? Porque siempre, como él me dijo que de ese hijo iba a salir una nación. Si yo lo mato, él lo resucita. Eso dice el libro de Hebreos. Exacto, que lo dice. Imagínate qué nivel de fe tan tremendo. Y el Señor lo que nos está llevando es a madurar esa experiencia de fe, donde nada, lo demás, mueva a que Dios dijo. Y vivir por eso, porque era lo que usted ha estado enseñando en la iglesia, de cómo convertir las escrituras en lo central de mi vida. Y conocerla, leerla, disfrutarla, deleitando, sabiendo para poder juzgar este tiempo y moverme y poder discernir estos tiempos que estamos viviendo. Yo necesito su palabra. Amén. Y esa palabra es la que me guía como un faro en medio de la oscuridad. Y el cielo y la tierra cambiará, pero más esa palabra no pasará. No cambia. Entonces ahí tenemos un ancla firme, una roca firme sobre la cual movernos y edificar. Exactamente. Y lo otro que hace los tiempos cuando Dios se oculta es que nos enseña verdades profundas. Mientras Dios se está manifestando, no hay trato de cosas profundas en nuestra vida. Es simplemente lo que estamos viéndolo, y estamos gozando, y estamos danzando, y estamos testificando. Se nos paran los pelos. Exactamente. Pero cuando Dios se calla, Él dice, es tiempo de tratar asuntos. Es tiempo de que conozcas profundidades en mí y que te conozcas a ti delante de mí. Porque no hay cosa para producir el ser pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Qué es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ellos van a ver a Dios. Pero esa pobreza de espíritu, ¿qué es? Si no es yo darme mi cuenta de mi pobreza. Una humildad. Porque es que yo veo su santidad frente a mi pecado. Yo veo su fortaleza y su fuerza frente a mi debilidad. ¿Okay? Para que llegue ese momento donde yo no dependa de mí. Donde yo me dé cuenta que todo lo que se está viviendo en medio de mi vida, todo lo que Dios hace, es simplemente Él. Él, que me usó a mí, pues me usó a mí. ¿Okay? Y hace rato me está llegando por el Espíritu este pasaje bíblico. Jesús orando en el monte de Getsemaní y el Señor, su Padre, guardando silencio. Guardando silencio, sí, eso no es silencio. Pasa de mí esta copa 3 veces, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces le pidió. Y la Biblia no dice que papá le dijo. Y dice que lo oyó. Hijo, tranquilo, no te preocupes. No,
ya yo tengo algo determinado. Y fue oído. Él lo dice. Fue escuchado. Oído, pero no le contestó. Pero no hubo una respuesta, no. porque ya yo tengo algo determinado. Claro, y tú exactamente. sabes lo que Y tú tienes sabes que lo que hacer. decir, exacto. Así que no tengo nada más que decir. Y esa copa, la gente siempre dice, esa copa era la muerte. Ajá. Pero esa copa era la muerte donde estaba cargando el pecado de toda una humanidad, pero la cosa nauseabunda que el hombre es capaz de hacer. ¿Okay? Ajá. Todo ese sucio, toda esa podredumbre, toda esa perversión, todo ese pecado abominable, todo sobre él y en él, y él convirtiéndose en ese pecado. En ese pecado. Tanto que por primera vez el Verbo, el Hijo, en la cruz se siente que el Señor le dio la espalda. Exactamente. Ahí hablamos de lo mismo que estamos hablando. Cuando Dios hay se un oculta. pecado Sí, y Dios se oculta. Sí, se oculta. En Getsemaní, Dios está callado, pero no tiene que ver con un trato con Jesús. Porque es rindiendo ¿qué? El alma. Voluntad. La voluntad. Pero en la cruz está ocultándose. Por el pecado. Porque hay un pecado. Porque hay un pecado. No uno. No, Estaba sí. el pecado de toda la humanidad. Y Jesús, por primera vez como hijo, se siente lo que le llamamos la muerte espiritual del pecado, que es la separación, de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sentimiento no fue que Jesús lo dijo por decirlo. No. Es que Jesús Se convirtió. Porque era pecado. Un lo pecador lo que había allí. Lo que el pecado de nosotros produce. Sí. Y él sin pecado sintió lo que nosotros. Eso es. Ahí tenemos los dos ejemplos. Los dos ejemplos. Fíjate cómo el Espíritu Sí, conectó eso. los. El ejemplo del silencio del Señor, porque estoy trabajando tu corazón, tu voluntad con mi voluntad. Y el silencio del Señor y el mirarte de lejos, porque hay un pecado que hay que trabajar. Muy bien. Tremendo. Muy bien. Tremendo. Precioso. Cuando el Señor se esconde es un tiempo de edificación, de construcción interna en nosotros, donde comenzamos a procesar verdades profundas, porque Dios quiere ponernos sólidos en Él. Son los momentos escondidos donde Dios desarrolla en nuestro hombre interior, ¿okay? Y desarrollamos carácter maduro. ¿Qué dice Éxodo 32, 15 al 16? Entonces Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En los tiempos donde Dios se esconde son tiempos donde, tomando esto como, ¿verdad?, como una ilustración, podemos decir que en esas tablas Dios escribió por los 2 lados. En los tiempos de manifestación estamos viendo un lado de la tabla. Pero en los tiempos cuando Él se esconde es como si el Señor nos mostrara lo que escribió detrás. Okay. Hay cosas ocultas, hay cosas profundas, hay misterios, hay verdades, hay revelaciones, hay propósitos, hay estrategias, hay diseños que no están aquí. Okay. Están aquí, en la parte de atrás que está. Y son tiempos donde ahí Él lo trae, donde ahí Él nos expone, donde ahí Él revela, donde Él quita para eso, porque remueve velos. Son tiempos cuando Él se oculta, donde Él remueve velos y ceguera. Velos colocados. Ahora me acordé que hace unos años una persona me dijo, llegó a mi casa, y yo estaba en un grupo, estábamos trabajando en un grupo y me dice, veo al Señor con una tijera parado delante de ti. Tú estás sentada y tienes un velo blanco. Me dice, pero era un velo, me dice, bien finito, bien finito, bien finito. Me dice, pero un velo precioso que te cubría completa. Tú estabas sentada con las manos cruzadas y ese velo caía sobre tus faldas, pero caía de una forma acomodado el velo. Me dice, te adornaba, es una cosa tremenda, pero el Señor vino con una tijera y picó y quitó el velo. ¿Okay? Así que en el tiempo mío con Dios de tantos años, ¿okay?, había un velo, ¿okay?, que era necesario que se removiera,
Y era hermoso, y se veía claro, glorioso. aceptado por todos. Y todo el mundo lo podía admirar, pero Dios quería mostrarte algo más. Exactamente, hay que quitarte velo, porque te está impidiendo ver. Que esa es la revelación. Que esa es la revelación. Revelar es quitar el velo. Claro, quitar el velo. Es develar. Exactamente. Así que hay una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor va a hacer. ¿Y por qué? Porque es el tiempo para poseer las cosas mediante la fe. Y hay velos y hay vendas. Y hay vendas. Y hay ceguera. Sí. Pero hay vendas que vienen y podríamos tenerlas por maldiciones, espíritus generacionales, la hechicería, la idolatría, provocan un nivel de ceguera que el Señor tiene que quitar. Claro. Hay vendas que la palabra lo dice, que a los que no creen los ojos están vendados, pero es por el poder del enemigo. Que los encegueció, ¿verdad? Que los deja ciegos, pero esas vendas el Señor también tiene que romperlas. Claro. Pero también venimos a Cristo y puede ser que aunque ya estamos en Cristo, tengamos algunas vendas que por nuestra cultura familiar, nuestra cultura nacional, todavía cargamos y necesitamos se rompan y quedemos libres de ellas para poder ver más del Señor. Bueno, el ejemplo fue Lázaro, ¿verdad? El Señor hizo lo que nadie podía hacer. Levantarlo de la tumba. Que darle vida, exactamente. Pero le dio a los discípulos que hicieran lo que la iglesia puede hacer. Desátelo. Y quitarle las vendas. Y quitar las vendas era que estaba cubierto completo. La venda era de cabeza a pie. De pie a cabeza. Exactamente. Era algo. Estaba momificado. Exactamente, era una momia. Y cantando libre, tú me hiciste libre, ¿verdad? Okay. Pero totalmente amarrado completamente. Y ese conlleva un proceso. Porque duele, ¿sabes? Cuando se le ponen esas vendas, eso está pegado a la piel que. Sacar esas vendas muchas veces se lleva parte de carne, pero es necesario que seamos liberados de todos esos tipos de vendas que son diferentes por distintas razones, para poder entrar dentro de lo que es plenitud y poder avanzar, ¿verdad? Y dice que caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, para poder completar esa carrera. Yo necesito no estar vendada, porque vendada no hay manera de correr una carrera. Si tienes una desventaja en un maratón, exactamente, una persona momificada definitivamente tiene una desventaja. Claro, yo no creo que se mueva mucho de la salida, ¿okay? Me acuerdo de un personaje que salía en un show de lucha libre cuando yo era chiquito, que le decían la momia, y caminaba así, pero como que todo trinco, no sé ni cómo peleaba, pero así nos veríamos espiritualmente, así mismo, exactamente. Si no pasamos por esos procesos de liberación. Exacto. Que el Señor en ocasiones, como hablábamos en las clases de escatología, a la esposa adúltera del Señor, a Jerusalén, el Señor la llevaba a los desiertos. Claro, para volver su corazón a Él. Así es. Para traerla de vuelta. Y entonces después hablábamos de Cantares, que dice, ¿quién es esta que sale del desierto, pero ahora sale recostada sobre el amado? Así es. Y esos procesos de Dios son preciosos. Son preciosos, porque es para eso, para salir recostada. Amén. Oliendo a humo, pero salir recostada del Señor y libre. Así que, ¿por qué? Porque la fe que Dios quiere creer en nosotros no podemos producir fe. No. Nosotros la recibimos. Es un don. ¿Verdad? Es un don de Dios. La obtenemos, ¿verdad? Y quien cree es la palabra de Dios, quien cree es el Señor. Pero para poder yo caminar dentro de esas dimensiones de fe, que es capaz de llamar lo que no es, que es capaz de abrir lo que está cerrado, que es capaz de ordenarle al enemigo que se calle, para poder, en términos de manifestación futura, pero en términos de vida cotidiana, de poder mantenerme firme siendo luz en medio de tinieblas, siendo una casa donde si yo estoy en la misma crisis que está la sociedad en este momento, si no hay diferencia entre la casa del cristiano y la casa del vecino que no es cristiano, porque estamos los dos igualmente asustados, los dos igualmente temerosos, los dos igualmente ansiosos por un futuro que se percibe inseguro, incierto, de gran preocupación, pues no hay manera de avanzar con la extensión del reino. Pero si en esa casa que hay ansiedad está colocado en un sitio al lado de una casa que tiene la casa en la roca, y que cuando vienen lo ha visto que cuando vienen las inundaciones, esa casa no se movió.
Entonces puede levantarse como un testimonio vivo y decir, yo sé caminar con Dios en los tiempos difíciles. O sea, tenemos que tener, como en los tiempos que el Señor sacó a Israel de Egipto, Ajá. había una diferencia entre la casa que tenía sangre en los dinteles Oh, sí. y la casa que no tenía sangre en los dinteles. Asimismo, en Así este mismo. tiempo, que puede haber incertidumbre, rumores de guerra, de muerte, de destrucción, de lo que sea, nosotros que tenemos la sangre del Cordero, tenemos que vernos vivos y diferentes a la casa que no los tiene. Y una de las cosas que hace esa lección del Señor no mostrarse y de llevarnos a vivir por fe es llevándonos principalmente a un momento crucial que se tiene que dar en nosotros. El Señor sana nuestra alma, que le llamamos sanidad interior, ¿verdad? Pero que a veces nos hemos quedado 20 años, 40 años en esa etapa, sin darnos cuenta que nos sanó. En psicología tú sanas para vivir, pero en Dios tú sanas para morir, para que esa alma vaya a la cruz, porque no se puede vivir por el alma. Hemos sido diseñados por Dios para vivir desde nuestro espíritu. Amén. Y se vive en fe cuando se vive en el espíritu, Amén. no cuando se vive en el alma. El alma no está llamada por Dios, ni fue diseñada por Dios para gobernar nuestra vida. No sé si cada vez que el alma me gobierna, me arruina. Sí, porque el alma Porque es bien fluctuante, es como las olas del mar, sube y baja. Todo el tiempo le duele algo. Y entonces llega lo que dice Santiago, que el hombre de doble ánimo, ánima, o doble claro, alma, sí. Es inconstante en En todos todos sus sus caminos, caminos. porque el alma no tiene la constancia que no el tiene. espíritu y la fe tienen. Yo le digo siempre al alma que es como un saquito roto. Ajá. Un saquito roto que tú lo remiendas hoy Y se rompe. y mañana. le echas algo y ahí se va. Y todo el tiempo hay que estarlo remendando y remendando porque me duele aquí, me preocupa allá, me temo esto. O sea, vive continuamente así. ¿Por qué? Porque no fue llamado a cargar mi vida. Y nosotros le hemos dado a veces la responsabilidad al alma de que cargue la vida. Y de que entonces nos paramos a servir a Dios desde el alma. Okay. Desde mis emociones, lo que siento, ¿okay? Lo que pienso, lo que quiero hacer, que es servir, la voluntad. Así que desde el alma está tratando de servir a Dios desde el alma. Y por supuesto somos un yo-yo, que hoy estoy arriba y cuando no bajo de nuevo y estamos todo el tiempo en una experiencia donde la iglesia vive todo el tiempo, cada domingo sacando a alguien del pozo, del pozo, del alma. Exactamente, del pozo del alma. ¿Okay? Ajá. Porque está afligida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no acaba de estabilizarse. Número uno, porque no camina en fe. Como no camina en fe, no se va estabilizando. Pero la meta de Dios es que nosotros vivamos de acuerdo a por nuestro espíritu, donde vive el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios ha hecho casa, vino a ser morada. Pero no vino a ser morada a mis pensamientos, no está en mi mente. Y el Espíritu de Dios no está en mis emociones. El Espíritu de Dios no está en mi voluntad. El Espíritu de Dios está en mi espíritu, que Él le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Okay? Sí, que es parte de la costumbre de la vieja criatura, de la vieja humanidad, que la Biblia, la traducción le dice viejo hombre, a mí me gusta decirle vieja humanidad, Sí, porque no, hombre suena claro. que como, por ejemplo, tú tienes un hombre interior y eso ahora se puede malinterpretar. Sí, ahora. Pues tú tienes una humanidad interior. Entonces, así yo lo traduzco así para que no haya problemas con las nuevas tendencias. Entonces, la humanidad interior nuestra estaba desconectada de completamente. Pues entonces teníamos que andar en el alma. Claro. En Adán. En Adán eso se fue a pique. Andábamos en el alma. Ahora, tenemos una nueva creación. Claro. Somos una nueva creación. Tenemos un espíritu Somos vivificado. una nueva humanidad. Somos una nueva humanidad. Nuestra humanidad interior ahora tiene nuevo hombre. Una comunión. Y Pedro llama que somos consubstanciales con la naturaleza divina, que eso es una cosa que si nos metemos ahí no salimos. Y entonces ahora tenemos que entender y caminar en esa nueva creación. Y estos procesos en que a veces Dios está en silencio, es más como un silencio de lo emocional, de lo sensible, de lo que percibo en el alma. Pero él sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y quiere que yo me dé cuenta de qué. De que lo percibo, ¿verdad? Como decimos el domingo, ¿verdad? De la taza de café, es darme cuenta, ¿ok? Darme cuenta que Él está
su presencia y su persona está. Aunque yo no lo pueda ver, como dice el cántico, Él está obrando. Él está ¿Okay? obrando. Él está obrando. Y yo no necesito todo el tiempo, yo necesito tocarte, yo necesito verte, yo necesito esa necesidad porque es almática. Ajá. Yo en el espíritu, porque hay seguridad y hay estabilidad. Y se aprendió a vivir por fe con relación a lo que dice su palabra, con fe a base de ese depósito que se me ha impartido y que está en mi espíritu. Amén. Yo puedo caminar aun cuando haya silencio. ¿Okay? Y mientras tanto Él está tratando, enseñando, acomodando mi vida y quitando y mostrándome cosas que necesito volver a alinear y que se quedaron quizás pendientes y no se trabajó. Amén. La intención de Dios de ocultarse en el creyente es enseñarle a vivir por fe, y vivir por fe es la herramienta clave y la manifestación de alguien que vive en el Espíritu. Amén. El que vive en el Espíritu vive por fe. Vive por fe. Si no, en el alma no se puede vivir con fe. El alma necesita todo el tiempo ver, necesita oír, necesita lo inmediato, se me llena paren ahora. los pelos. Sí, exactamente. Si no, Es una experiencia sensorial. Sensorial para saber que estás. Así es. No una experiencia de convicción. Yo Claro. sé que tú estás. Exactamente. Y cuando se piensa de esa manera, hay que descanso. Descansamos. Decir eso hoy en día, vivir en descanso. Vivir seguros. Yo no sé, pero Él sabe. ¿Okay? Yo no entiendo, pero Él entiende. Yo no puedo, pero Él puede. Y lo mucho que hace falta, Miriam, perdona que te interrumpa, pero lo mucho que hace falta eso en este tiempo. Claro. Tenemos una sociedad, y cuando digo tenemos, pues, me estoy enfocando mayormente en Estados Unidos y Puerto Rico, con tanto problema de salud mental, Oh, sí. con tantos problemas de ansiedad, depresión, desestabilidad. Claro. Fui los otros días a una tienda aquí grande y alguien me gritó, salte del medio. Y yo le dije, señora, pero yo le he hecho algo a usted hoy. Me dice, no, pero es que está todo el mundo en el medio. Entonces, Descontrol. Sí. un descontrol. Esa persona está viviendo en el Sí, alma. sí, y sí. saberme Dios que estuvo pasando ese día en su vida, que la ira era lo que estaba gobernando. Claro. Y entonces el mandamiento, ama a tu prójimo, no lo puede cumplir. Así mismo la iglesia, si no aprendemos, Es lo mismo la iglesia. y nos dejamos y nos conformamos a este siglo, a este Eso tiempo, es, sí. vamos a caminar sin hacer la diferencia. No, que es porque lo que hablamos que de, es lo que se está dando. de casa en casa. Exactamente. Entonces tenemos que crecer y tenemos que aprovechar esos tiempos que Dios nos dice, yo no te voy a dar muchos ruidos ni muchos fuegos artificiales, pero yo quiero que tú entiendas que yo estoy Que contigo. yo estoy aquí, exactamente. Aquí mi palabra dice Exactamente. claramente que yo no te dejaré ni te abandonaré. Yo quiero que tú entiendas que esta palabra dice que en Cristo todas mis promesas en tu vida son un sí y amén. son un amén. Amén. Yo quiero que tú entiendas que mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Que y yo voy a estar contigo hasta el fin. que yo voy a estar contigo hasta el fin y que yo quiero cumplir cosas buenas para ti, que tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo. Tremendo. Yo quiero que tú entiendas eso, pero si no conocemos la palabra, no conocemos al Dios de la palabra. Exacto. En esos momentos, no, nos desbandamos. Y entonces caminamos como camina el mundo. Pero es que el mundo tiene que caminar en ansiedad, en temor, en angustia y en depresión. Porque es que cuando mira, ve un mundo que se está haciendo pedazos, está corrompido. No hay propósito final. No hay O sea, no justicia. hay justicia, no hay nada. Pero en Cristo tenemos a un dueño del reino, que es el rey, que todo el tiempo en su palabra dice, pues yo no quiero que ustedes ignoren. Estos son los tiempos que ustedes van a vivir. ¿Verdad? Y se va a dar de esta manera. Y va a ocurrir tal cosa. Nos dijo de antemano
qué es lo que vamos a estar viviendo. Y dice, va a suceder de esta manera, ustedes van a enfrentar persecución de esta forma, pero yo tengo un control, un plan y un día en que esto se acaba. Y yo vengo, ¿ok? Y yo vengo a cumplir la promesa que yo dije, yo vengo pronto, y yo vengo. Y vengo, o sea, entonces ese panorama real de lo que es su plan, de que Él sigue en el trono, de que Él no ha abdicado, de que no pierde porque Él es eterno, porque conozco sus atributos no comunicables, que es eterno, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmutable. Eso nada más me da una seguridad de poder navegar en este tiempo a través de la fe, aunque no lo vea en el momento, sabiendo quién Él es. Si eso yo no lo sé, me derrumbo como se derrumba el que está fuera de Cualquier otra persona, porque estaríamos caminando como ellos, en el alma. Eso es. Muy bien. Ahí termino. Dejamos eso Lo dejamos y seguimos. y seguimos en el próximo programa, porque Sí. es que el espíritu se metió y estuvo bueno. Amén. Andamos en el Amén. espíritu, no en la carne. Amén. Así que, hermanos, bendiciones. Tuvimos otro momento bien especial. Sí. Declaramos en el nombre de Jesús que vas a aprovechar esos momentos de desierto, esos momentos que parece que Dios no está, para fortalecer tu caminar en fe. Y a veces comenzamos a caminar y parece que nuestras rodillas son endebles, pero como decía la pastora y maestra Miriam, nuestro caminar nos vamos fortaleciendo en ese caminar. No dejes de caminar. Así es. El Señor te sacará del desierto y saldrás recostada del amado. Así que vas a conocerlo más, vas a tener mayor intimidad y vas a tener una gloria mayor, porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. No importa lo que veamos, la palabra de Dios no cambia, es viva y es eficaz. Amén. Así que damos gloria a Dios. Gracias por compartir este mensaje y por estar con nosotros. Muchas bendiciones. Bendecidos.